Hoy es un excelente día para programadores. Previamente conocimos una clase administradora. La clase administradora la construíamos durante la inicialización del programa y podíamos tener módulos de programa que interactuaran con la administradora. La administradora se encargaba de instanciar los objetos, dándole la información necesaria obtenida del usuario, y entonces la administradora se encargaba de crear los objetos. Como la administradora tenía los objetos, pues sabía cuántos objetos contaba y también podía entregar información de los objetos que tuviera en su interior. Desde el programa principal agregábamos un círculo y mostrábamos los círculos. Resulta que ninguna variable que tú tuvieras en un programa y ninguna subrutina que tú tuvieras en un programa deberían de estar colocados fuera del contexto de una clase. Toda variable y toda subrutina entonces debería de estar albergada en el contexto de una clase. En esta ocasión vamos a lograr eso. Hoy es miércoles 20 de mayo del 2020 y comenzamos. Entonces, estas subrutinas habría que albergarlas dentro de una clase. ¿Qué tal si la nombramos menú círculo a esta clase? Inicio y fin de ámbito, y yo corto este ámbito y lo cierro por acá. Entonces estas subrutinas ya no quedarían fuera del contexto de una clase, las estoy metiendo en el contexto de esta clase. Estas subrutinas necesitamos utilizarlas, así es que las colocaríamos en el ámbito público. Quedarían colocadas estas subrutinas y entonces serían públicamente utilizables. Podríamos invocar a estos métodos, ya no serían subrutinas fuera de una clase, sino que ya se encuentran dentro de una clase. Si recuerdas, necesitábamos el apoyo de una administradora. Entonces esta administradora, para que no quede volando por fuera de las clases, la colocaríamos en la clase apropiada. La clase apropiada sería esta de menú círculo. Y si recuerdas, durante la inicialización del programa necesitábamos crear a este objeto. Entonces esta subrutina también la podríamos albergar dentro del contexto de mi clase. Aquí tendríamos entonces menú círculo con un atributo y tendríamos esta subrutina encargada de inicializar a la administradora de círculos. Sin embargo, conocemos los métodos constructores. Los métodos constructores me permiten inicializar todos los atributos que yo tengo en un objeto. Entonces, si teníamos la responsabilidad de manejar una administradora, menú círculo va a ser el encargado de manejar a la administradora. Menú círculo va a ser el encargado de instanciar a la administradora y de utilizar a la administradora, que como es un atributo de sí mismo, pues lo tiene a su alcance. ¿Qué va a pasar con el programa principal? Pues en el programa principal podríamos crear esa instancia que nosotros necesitamos. Podríamos declarar aquí esa variable de tipo menú círculo, ya nombrarla aquí menú círculo, la nombraríamos menú círculo, y entonces, si recuerdas, desde la declaración de una variable, ese objeto se coloca en la memoria RAM, se ejecuta su constructor. Entonces aquí ya tendríamos a menú círculo funcionando. Si menú círculo va a tener a los círculos, pues tenemos que mandarle invocar agregar círculo en el momento apropiado, y podríamos pedirle también a menú círculo mostrar sus círculos. El programa principal se quedaría con ese menú de momento, y la inicialización, pues de momento ya no necesitaríamos quizás a esta subrutina bajo este diseño. Podríamos omitir esa llamada subrutina, y aquí se está inicializando el menú círculo, y cuando se crea este objeto se ejecuta su constructor y se construye la administradora. Recordarás los métodos destructores.
el método destructor se encargaba de limpiar los objetos que hubiera creado esa clase, y pues si teníamos que hacer el delete de la administradora, entonces ese delete ya no estaría en el main, sino que lo colocaríamos en el contexto de un método destructor. Nosotros pondríamos ese método destructor, menú círculo, abre llave, cierra llave, y entonces el delete de la administradora ocurriría en este punto. Cuando se liberara la memoria del menú círculo, se liberaría la memoria de la administradora, y entonces problema resuelto. El programa principal se queda con el menú. De momento se puede quedar con el menú, lo compilamos, 0 errores, 0 advertencias, lo corremos, y entonces nuestro programa sigue funcionando de lo lindo. Aquí le pedimos agregar, mostrar círculos, no hay círculos que mostrar. Le podemos decir aquí que agregue un círculo, y entonces aquí agregamos un círculo con radio 10, borde 20, fondo 30, si se agregó, dice ahí, y mostramos los círculos, y aquí están apareciendo los círculos. ¿Sí? Aquí está haciendo su labor el mostrar círculos. Le damos enter, agregamos otro círculo, ¿verdad? Uno de radio 50, borde 60, fondo 70. Si se agregó el círculo, la administradora permitió agregarlo, muestro los círculos, y entonces ahí hay 2 círculos. El programa sigue funcionando exactamente igual que en la versión anterior. Teníamos el asunto de tener el escaneo, ¿verdad? Y que resulta que no se pudo agregar el círculo, le podríamos agregar validaciones, ¿verdad? Entonces aquí nos salimos, y cuando se termina el programa principal, recordarás que toda variable automática se libera su memoria. Si se libera la memoria de estas variables automáticas, entonces se ejecuta el destructor de este objeto, y cuando se ejecuta el destructor de menú círculo, entonces se activa este destructor y se está pidiendo el delete de la administradora de círculos. Si recuerdas, el destructor de la administradora de círculos en este diseño, el destructor notificaba en la pantalla algo que nos faltaba remover, y se ejecutaba el destructor de cada uno de los objetos círculo, y entonces el destructor de cada círculo se ejecuta, y entonces tienes este comportamiento. Tú eliminarías estas sentencias de imprimir en la consola, porque no deberías de tener interacción con el usuario dentro de clases que modelan datos. Eso te lo platicaba a detalle en el ejemplo anterior. Entonces aquí el agregar del círculo, ya tenemos aquí un programa que funciona mejor, está mejor descrito. Todavía tenemos pendiente en dónde metemos la subrutina pausa, ya pensaremos en qué clase meterlo, ¿sí? Y por lo pronto pues el programa principal lo tenemos en esta situación. Aquí entonces llegaríamos al final de esta presentación. Gracias por estar allí. Nos vemos en próximos videos. Escribe en comentarios si tienes alguna pregunta. Dale like si todo estuvo entendido o suficientemente entendido. Que estés muy bien.